El primer ejercicio nos pide determinar la carga por unidad de longitud. Identificando los valores se puede obtener datos como la profundidad, el ancho de la zanja, el peso del material de relleno y el valor promedio, en este caso que es para el material de la arcilla, dándonos un valor de 0.130. Entonces, con estos valores ya obtenidos, se procede a sacar el coeficiente, donde nos da un valor de 3.284, que será reemplazado en la fórmula de carga, obteniendo un valor de 4.256 kilogramos metros. También nos pide determinar el tipo de cimentación. Para esto nos da un valor de seguridad, y sabiendo que el tamaño nominal de la tubería es de 250 milímetros, en el libro de abastecimiento se obtuvo la relación para una resistencia extra de 3.570 y para una resistencia normal de 2.380. Entonces se aplica la relación, que es la multiplicación de la carga obtenida por el factor de seguridad dividido para la resistencia encontrada. Para la relación de una resistencia normal nos dio un valor de 2.68, y para la relación de una resistencia extra nos dio un valor de 1.78. Entonces, en las mismas imágenes tenemos que para la resistencia de una carga normal, el tipo de cimentación es de concreto, y para una carga extra, tipo de cimentación es de primera clase. Bueno, a pesar de que la tubería de resistencia extra es algo más costosa que la tubería de resistencia normal, el costo adicional por cimentación de concreto sería mucho mayor que la diferencia del costo de las tuberías. Por tanto, la selección más económica y viable sería la tubería de resistencia extra con cimentación clase B. En el siguiente ejercicio nos indica que una tubería de 200 milímetros de arcilla va a ser enterrada a 3 metros de profundidad hasta la parte superior de la tubería en un suelo saturado que pesa 1.840 kilogramos sobre metros cúbicos. Nos dice determinar la carga sobre la alcantarillado bajo la sedimentación y mediante un factor de seguridad 1.5 seleccionar la sedimentación adecuada. Entonces, una vez leído el ejercicio, podemos observar los siguientes datos obtenidos de este, como es la B, el ancho de la zanja con 0.675 metros, H, que es la profundidad de la tubería, con 3 metros, Q, el valor obtenido a partir de la tabla proporcionada en base al material de relleno, que es 0.130, W, que es la carga, que es 1.840 kilogramos sobre metros. Entonces, para poder calcular la carga sobre la tubería necesitamos el coeficiente obtenido en base a la profundidad de la zanja, utilizando la siguiente fórmula: C igual a 1 menos Eule elevado a menos 2 por Q más H sobre B. Esto dividido por 2 por Q. Entonces, realizando estas operaciones, nos salió 2.62. Con este resultado obtenido podemos realizar el cálculo de la carga sobre la tubería con la siguiente fórmula: W igual a C por W por B al cuadrado, dando el siguiente resultado como 2.217.57 kilogramos sobre metros. El resultado obtenido corresponde a la carga sobre la tubería que se encuentra ejercida por el relleno de la zona, quiere decir que es la carga natural. Cálculo de la carga de cimentación sobre tubería. Con los datos obtenidos y con la fórmula esta podemos obtener el dato que es 2.85, que este es el coeficiente de la profundidad de la zanja. Gracias a esto podemos obtener también la carga sobre la tubería, que es de 769.5 kilogramos sobre metro. Este resultado nos quiere decir que es la carga natural sobre ejercida sobre la tubería. Este es el ejercicio 14.3 de alcantarillado, donde nos pide determinar qué tipos de cimentación y qué clases de tuberías son las adecuadas y cuál es la selección que nosotros escogeríamos y el por qué. Como primeros datos del problema tenemos que la alcantarilla prefabricada en concreto reforzado es de 120 milímetros, ¿no? Tiene un diámetro de la tubería. La altura de la zanja es de 5 metros. El peso de la arcilla saturada es de 2.080 kilogramos sobre metro cúbico. La grieta es de 0.25 milímetros. El ancho de la zanja es de 2 metros y el factor de seguridad es de 1.25. ¿No? Como segundo proceso a efectuar el problema tenemos el cálculo de la carga por unidad de longitud, donde utilizamos la fórmula para la carga sobre la tubería, que es C sobre W minúscula, que viene siendo el peso de la materia de relleno,
y B, que es el ancho de la zanja debajo de la parte superior de la tubería elevado al cuadrado, ¿no? Donde tenemos que el peso del material del relleno por unidad de volumen es de 2080 kilogramos metros cúbicos y el ancho de la zanja justo debajo de la superior de la tubería es de 2 metros. Como tercer proceso tenemos el cálculo del coeficiente C, donde C viene representando el coeficiente de la profundidad de la zanja y la fórmula a efectuar es 1 a la menos Euler sobre Q, que es la relación de presión lateral activa con respecto a la presión vertical, mi H, que viene siendo la profundidad del relleno de la tubería, y B, que es el ancho de la zanja debajo de la parte superior de la tubería, ¿no? Sobre 2K, como ya antes mencionado, por mí, ¿no? Donde tenemos que la profundidad del relleno sobre la tubería, que viene siendo H, 5 metros, el ancho de la zanja, justo debajo de la parte superior, 2 metros, la relación de presión lateral activa respecto a la presión vertical K es muy conocida y el coeficiente de fricción, deslizamiento entre el material de relleno y los lados de la zanja, donde tenemos que Kmi va a ser igual a 0,11. El producto de Kmi se lo tomará en la siguiente tabla relacionada al tipo de suelo. Como aquí podemos ver, según el tipo de suelo, se coge este valor, ¿no? Reemplazamos los datos de la fórmula del coeficiente C, que viene siendo 1,922, y se reemplazan los datos en la fórmula de la carga a la unidad de longitud, que viene siendo que W, o sea, la carga sobre la tubería, va a ser igual a 15.998,99 kilogramos sobre metro. A continuación vamos a sacar el cálculo de la resistencia de la tubería, donde tenemos la clase, el diámetro, la carga de diseño para producir una grieta de 25 milímetros. Para esto vamos a sacar los valores por medio del diámetro, donde el diámetro por la carga de diseño en milímetros va a estar multiplicado a 1 sobre 9,8, donde en 38,3, que es de metros por milímetro, nos va a dar un valor de 4.767,96 kilogramos sobre metros, hasta cuando llegamos a 144, que nos va a dar un valor de 17.926,53. Luego vamos a aplicar la fórmula para poder sacar este cálculo y vamos a obtener el cálculo y vamos a luego sacar el cálculo de factor de carga, donde tenemos los datos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5, la carga en kilogramos sobre metro, la resistencia en kilogramos sobre metro, el factor de seguridad y el factor de carga, que va a ser nuestros resultados. Para esto vamos a utilizar la fórmula de la carga por factor de seguridad sobre la resistencia, donde en la clase 1, en la resistencia de 4.767,96, nos va a dar un valor de 4,19, en la carga 2 nos va a dar un factor de carga de 3,35, en la carga 3 de 2,49, en la carga 4 el factor de carga será de 1,68 y en la carga 5 va a darnos un factor de carga de 1,12. El cálculo de la cimentación requerida: se escoge la cimentación óptima en base al factor de carga. Como podemos observar en las imágenes, tenemos la clase A, clase B, clase C y clase D. Y para esto nosotros hemos escogido que se va a utilizar una tubería de clase 4 con una cimentación de clase B, considerando el costo de cimentación, ya que este va a ser menor al costo de la tubería, y por esta razón hemos escogido ese resultado. Muchas gracias.